Jesús, asumiendo las tareas más bajas en su contexto, que era lavar los pies, le lavó los pies a los apóstoles, a los discípulos. En esa época solo lo hacían los esclavos y los siervos. Pero Jesús nos dejó esta enseñanza con un propósito. Buscamos en Juan 13. Libro de Juan 13, capítulo 12. Después de este acto, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto este ejemplo para que lo hagan, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Para que hagan lo mismo. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Amén. Acabamos de ver una ilustración recordando el ejemplo de servicio y humildad que nos dejó Jesús para cada uno de nosotros. Está bien que lo recordemos de vez en cuando, porque a veces lo más sencillo y a veces lo que más creemos conocer y saber y haber leído de la Biblia, no lo hacemos. No lo hacemos. Y claramente vemos que Jesús nos llama a ser humildes. Humildes en el servicio. He titulado la predicación, la palabra de esta mañana, servir al estilo de Jesús. Amén. Servir al estilo de Jesús. Vamos a ver algunas características del ejemplo de Jesús que podemos nosotros también seguir en el momento que estemos sirviendo en su obra. Primero, servir al estilo de Jesús requiere una humildad verdadera. Es importante que mientras seguimos el ejemplo de Jesucristo al lavarnos los pies los unos a los otros, como lo hizo Jesús y como habéis acabado de ver en la ilustración, debemos aprender esa lección de humildad que Jesús nos ha enseñado. Él también en Mateo vemos que dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como un rescate para muchos. Mateo 20 está. Y Jesús habló estas palabras unos pocos días antes de su última Pascua, en la noche de la Pascua. Ahí estaba Judas sentado cuando lavó los pies. Le lavó los pies a Judas también. El que se iba a convertir en su peor enemigo, ¿verdad? Antes de esa noche, antes de que fuera traicionado, él instituyó la ceremonia de lavado de pies, lavando los pies a sus discípulos. Él demostró una actitud de servicio y de humildad. Esa misma actitud de servicio y humildad es la misma actitud que nosotros debemos tener. Todos los que decimos ser seguidores de Cristo,
también debemos seguir ese ejemplo, practicar ese ejemplo. Y vimos claramente lo que pasó cuando él terminó de lavar los pies. Vemos claramente cuáles fueron sus palabras ahí en Juan 13. Y esta lección vital de humildad aplica a cada uno de nosotros. No solamente se quedó para ellos, es también para cada uno de nosotros. Todo quien esté sirviendo a Jesucristo como mensajero trayendo la palabra, todo el que esté sirviendo en cualquier servicio, en su obra, en la iglesia, nunca debe exaltarse. Nunca debe exaltarse a sí mismo ni mirar a los demás por encima. Vemos también el apóstol Pablo muchas veces que hizo estas enseñanzas. El apóstol Pablo no se exaltó a sí mismo por encima de los hermanos, nunca. En vez de eso, él siguió el ejemplo de Jesucristo y nos enseñó que nosotros mismos también lo practicáramos. Escribió en una de sus cartas, Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Filipenses 2, 3, 8. Si queremos servir al estilo de Jesús, requerimos humildad verdadera. Segundo, servir al estilo de Jesús requiere fidelidad. Fidelidad. Los siervos verdaderos están disponibles para servir. Siempre deben estar listos para cumplir con sus deberes. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar tu horario y permitirle que lo interrumpa en cualquier momento que lo necesite. Los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Siempre están mirando las maneras de ayudar a otros. Cuando ven la necesidad, no dejan escapar la oportunidad. Los siervos verdaderos hacen lo mejor con lo que tienen. No tienen excusas, ni postergan, ni esperan mejores circunstancias. Solo hacen lo que se requiere. Dios espera que hagas lo que puedas con lo que tienes. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Donde quiera que estemos. Donde quiera que Él nos ponga. Los siervos verdaderos cumplen con sus tareas con la misma dedicación que vemos, por ejemplo, en Colosenses 3:23, que dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Jesús se especializó en tareas humillantes que muchas personas evadían, incluyendo los religiosos y los fariseos de esa época. Él nunca se consideró por encima de nada porque Él vino a servir. Él vino a servir. Él hizo todas estas cosas y no fueron molestia para su grandeza, aun siendo el Hijo de Dios. No lo fue. Él lo hizo porque quiere que sigamos su ejemplo. En 1 de Pedro 5,
5 dice, igualmente jóvenes, hombres, mujeres, adultos, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios por su palabra. Los siervos fieles de Dios terminan sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan cuando se desaniman. Son dignos de confianza y responsables. Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. No se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. Si se les reconoce por su servicio, lo aceptan humildemente. Pero no permiten que la notoriedad los distraiga de sus trabajos, de la labor que están haciendo para la obra del Señor. Los siervos verdaderos no sirven para la aprobación o los aplausos del hombre. Viven para ser famosos solo para Dios. Tercero, servir al estilo de Jesús se requiere tener actitud y corazón de siervo. Hemos visto en esta mañana que queremos servir al estilo de Jesús. Amén. Primero, se requiere de humildad verdadero y segundo, se requiere de fidelidad. Como tercer punto, se requiere tener una actitud y un corazón de siervo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, dice en Filipenses 2:5. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Como la de Cristo Jesús. Lo dice Filipenses 2:5. Para ser un siervo debes pensar como siervo. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que estamos haciendo. Él mira nuestro corazón. Él mira nuestra motivación. El por qué lo estamos haciendo, no qué estamos haciendo. Amén. Dios está más interesado en esto. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Estamos viendo el reflejo de Jesús. Ese era Jesús. Ese es Jesús. Es porque está vivo. Esto es lo que significa perder tu vida, olvidándote de ti mismo para servir a otros. Uf, ¿cómo nos cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? Cuesta. Nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra a ser egoístas, a pensar solo en mí, mis problemas, solo por mí, por mi familia. Y mis hermanos en Cristo, es bueno, hermanos y hermanas, que miremos, volvamos al Evangelio. Si no te acuerdas lo que hizo Jesús, si no sabes cómo seguir el ejemplo de Jesús, lee los Evangelios y ponlo en práctica. Pongámoslo en práctica. Amén. No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, lo dice Filipenses. Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Recuerdan que todo le pertenece al Dios, a nuestro Padre Celestial. Todo le pertenece a Él. Nosotros aquí en la tierra somos mayordomos y estamos de paso. En la Biblia, un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. El servicio y la mayordomía iban juntos, puesto que Dios espera de nosotros que seamos dignos de esa confianza en ambos aspectos. La Biblia dice, la única cosa que se requiere para ser
tales siervos es que sean fieles a su Señor. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. No comparan, no critican, ni compiten con otros siervos o ministros. Eso no es de Dios. Las comparaciones, las críticas, el por qué este está ahí, el por qué este no está ahí, por qué este está... No. Ten perfil de siervo. Y en lo que te ponga Dios a hacer, hazlo como para Él y con amor. No mirando lo que los otros hacen, sino lo que Dios en ese momento te ha puesto a hacer X servicio en su iglesia. Hazlo. Si vas a limpiar la iglesia, hazlo con amor. Si vas a hacer de ujier, hazlo con amor. Si vas a hacer de audio, cámara, sonido, alabanza, háganlo con amor. El servicio, hermanos y hermanas, no es una carga. No debe convertirse en una carga. Antes, al contrario, somos privilegiados de poder servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Es que no estamos sirviendo a cualquiera. No es lo mismo que tu trabajo secular, ahí donde estás, donde te ha puesto Dios a trabajar, igualmente lo debes hacer con amor, con respeto, pero mayormente con las cosas de Dios, mayormente a Dios y en su obra. Porque Dios es fiel. Él paga bien. Él recompensa. Es nuestro mejor jefe de jefes, sobre todo los jefes. Amén. El siervo no compara, no critica, no compite con otros siervos o ministerios. Están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les asigna. Los siervos verdaderos no se quejan de las injusticias, no viven lamentándose, ni se resienten con quienes no están sirviendo. Solo confían en Dios y continúan sirviendo. Los siervos basan su identidad en Cristo, dado que ellos recuerdan que fueron amados y aceptados por gracia, porque todos los que estamos aquí es por gracia, por amor y gracia de Dios. No tienen que probar su mérito, no se sienten amenazados por tareas inferiores, entre comillas. Uno de los ejemplos más conmovedores del servicio es la imagen misma que Jesús nos ha dejado lavando los pies a los discípulos. La peor labor en esa época. Era el peor trabajo, lo más bajo que había en esa época. Los siervos piensan en el ministerio, recuerden que ministerio es servir, es servicio, como una oportunidad, no como una obligación. Aleluya. Hoy me toca de ujier. Voy a estar a las 9:15 bien temprano para prepararlo todo, para orar, para prepararme en oración. Voy a estar ahí como un soldado de Cristo, firme. Y termino mi labor en el momento que debo terminarla. Con diligencia, con compromiso, con seriedad, porque es que no estáis sirviendo a cualquiera. Sirven al Señor con regocijo. Salmo 102. Dios te usará si comienzas a actuar y a pensar como siervo. Así que si el Señor todavía no te está usando o no te ha usado, autoanalízate, evalúate, examínate. ¿Realmente tengo la mentalidad de siervo o no? ¿Realmente estoy siguiendo el ejemplo de Jesús en el servicio al estilo de Jesús? El título de la predicación es Servir al estilo de Jesús.
no al estilo de este fulano, no, al estilo de Jesús. Esas son 3 características que podemos ver así por encima, porque podríamos sacar más, pero el tiempo apremia. Luego, ¿qué nos impide servir al estilo de Jesús? Por supuesto que hay algunas cosas que nos impiden. Vamos a ver qué nos impide. Una de esas son las suposiciones. Las suposiciones. Una vez una señora compró un paquete de galletas, estaba en el aeropuerto, en una sala de aeropuerto, esperando ahí con sus galletas, y se sentó a leer el periódico. Luego oyó un crujido. Y al levantar la vista vio a un hombre a su lado sirviéndose libremente sus galletas. No, perdón, sirviéndose de las galletas. Por no hacer una escena, la señora se inclinó y cogió una, esperando que el hombre captara el mensaje. Luego oyó otro crujido. No se lo podía creer. El hombre se había comido más galletas. Solo quedaba una. Observó incrédula cómo el Señor partía la que quedaba en 2 y la extendía a la mitad a ella y se la daba. Y se iba. Seguía furiosa cuando anunciaron su vuelo. Imagínate cómo se sintió al abrir la señora el bolso para sacar los billetes y encontrarse ahí su paquete de galletas. ¿No pensaste que el desconocido había comido las galletas de la señora? ¿Pensaron eso? ¿Verdad que todos lo pensamos, verdad? Por supuesto que sí. Y eso dice mucho de nosotros. Demasiadas veces somos culpables de presuponer. De presuponer ciertas cosas sobre la gente. Y una vez que tienes una opinión de alguien, es difícil cambiar de parecer. ¿Verdad? Cada vez que el sastre ve a un cliente, le toma de nuevo las medidas. Un sastre, no sé quién sea sastre aquí, yo no, pero cada vez que un sastre va a su cliente, a donde él, cada vez que va, le toma sus nuevas medidas. No le deja las de antes, porque claro, puede haber. Nunca da por sentado que tenga la misma talla que la última vez, lo cual es buen proceder. No presupongas nada sobre el trasfondo, la profesión, la raza, el género, la edad, la nacionalidad, la ideología, la fe, ni cualquier otro aspecto de nadie. Si lo haces, no te fijas en la persona ni te percatas de la realidad de esta persona ni lo que necesita realmente esta persona. Dice así la palabra de Dios en Romanos: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Romanos 12:3. En su bondad, dice en Romanos 12:3, en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les haya dado. Que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Eso puede ser una barrera para poder servir bien al Señor, al estilo de Jesús. Las suposiciones. Segundo, la arrogancia. La arrogancia. No te importa lo que los demás piensen y sientan. Las personas arrogantes pocas veces creen que están al mismo nivel de otros, ni tampoco creen que eso sea necesario, porque por su opinión están por encima y no tienen por qué rebajarse. Eso es lo que hace sentir y pensar la arrogancia. Ni tampoco creen que eso sea necesario, porque en su opinión están por encima de los demás. Alguien dijo, 9 de cada 10 discusiones serían la vida serias
9 de cada 10 discusiones serias en la vida se deben a malentendidos. A malentendidos, a que uno no sabe qué es importante para el otro o a no saber apreciar su punto de vista. Muchos pueden volverse tan testarudos, cortos de miras y arrogantes que solo escuchan sus propios pensamientos e ignoran el consejo y la sugerencia de los demás. Cuando tu objetivo primordial consiste en justificar tu punto de vista, repugnas las actitudes de los demás. Si nos damos cuenta que estamos sirviendo a Dios de esa manera, hermano y hermana, examinemos nuestro corazón y pidamos a Dios que nos ayude a ser humildes, a servir al estilo de Jesús. Al estilo de Jesús. A dejar ese pecado de la arrogancia, porque la arrogancia es pecado. Así vamos a poder escuchar a las personas y amarlas. El proverbio dice en los proverbios, el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. El libro de los proverbios es precioso, nos deja muy buena enseñanza de sabiduría, inteligencia. Tercero, otra cosa que nos puede impedir servir al estilo de Jesús es la indiferencia. La indiferencia, quizás no nos sintamos superiores a los demás, pero tampoco nos esforzamos por conocerles. ¿Por qué? Porque cuesta. En la práctica, la indiferencia es otra forma más de egoísmo que nos impide conectar con la gente. Egoísmo, nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta. Egoísmo, una vez más vemos egoísmo. El escritor inglés George Eliot lo expresó así: intenta preocuparte por algo en este vasto mundo más allá de la satisfacción de los pequeños deseos egoístas. Intenta tener preocupaciones altruistas y no ceñirte a tu pequeño mundo. Considera la vida de los demás, no solo la tuya. Fíjate en cuáles son sus problemas y cómo cargan con ellos. Todos tenemos problemas. Ni uno se salva aquí de tener problemas. Pero te preocupas por tu hermano. ¿Estás orando por tu hermano o por tu hermana? ¿Le estás animando? ¿O solo tú te autoanimas? ¿O solo piensas en ti, en tus problemas? La gente aprecia de verdad cuando te esfuerzas, por poco que sea, por tratar de ver las cosas desde ese punto de vista. El apóstol Pablo escribió: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Todo ser humano se debate con algún miedo o pelea o alguna batalla. Todos estamos batallando con temores, con batallas, con circunstancias. Mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción. Pero si somos sensibles y prestamos atención, podemos ayudar con una palabra de ánimo a nuestro hermano. En Isaías dice: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Isaías 54. Qué regalo es poder alentar a un hermano o a una hermana en algún momento de dificultad. Debemos aprovechar esos momentos también cuando el hermano o la hermana me quiere ayudar y no cerrarme, no poner barreras. Aprovechémoslo, para eso es el cuerpo de Cristo, en Cristo. No solo los pastores, todos tenemos que hacerlo. Es nuestro deber, es el deber de todos.
Nosotros los pastores también necesitamos que nos llamen y nos pregunten cómo están. Aquí hay hermanos que lo hacen. Y gracias a esos hermanos que lo hacen. Porque nosotros también pasamos dificultades, problemas, de todas las índoles, económicos y de todo, familiar. También a veces necesitamos una palabra de ánimo. Por supuesto que Dios nos la da, nos fortalece en nuestro devocional, en nuestro diario de vida, pero para eso está el cuerpo de Cristo. Para eso está el ejemplo que nos dejó Jesús. Sirvamos al estilo de Jesús. Qué bueno es poder entender a los hermanos, poder ayudarles con una palabra. Los buenos líderes no se aíslan y no mantienen a la gente en la oscuridad a propósito. Les informan y los incluyen en la toma de decisiones a la medida de lo posible. Si te tomas en serio el servir a los demás, sé abierto y deja que la gente conozca quién eres y lo que crees. Dios espera de nosotros que hagamos lo máximo con lo que Él nos da. Él no quiere que nos guardemos. Debemos cultivar esos dones y habilidades, manteniendo siempre esos corazones ardientes, creciendo en nuestro carácter y personalidad. Recuerda que en la eternidad vamos a estar sirviendo a Dios. ¿A qué vamos a ir al cielo? Estar sentados ahí. Ay, no, en el cielo le vamos a decir, ay, no, Dios, hoy no puedo, estoy cansado, hoy no puedo alabarte. Si no empiezas a practicar ahora, difícil la vas a tener en el cielo, complicado. Vamos a estar sirviéndolo por la eternidad. Hazlo ahora, desde ahora. Jesús te va a pedir cuentas. Me acuerdo hace 8 días la canción del pastor que estuvo aquí compartiéndonos, bueno, el predicador, misionero, estuvo compartiéndolo y la última canción que él decía, yo me pongo nervioso cuando voy a encontrarme con Jesús. Claro, yo entre mí pensaba, claro, tenemos que ponernos nerviosos porque también las cuentas que nos va a sacar. Jesús es amor, pero también es justo. Ay Dios, o sea que lo va a abrazar, que está precioso, mi hijo. Bueno, ¿y qué hiciste con los talentos que te di? Yo no me imagino, yo nomás me imagino. Y si hay que tener, si no lo estás haciendo, pues mayor aún. Debemos de prepararnos porque vamos practicando aquí en la tierra, porque ahí vamos a estar sirviendo a Dios en todo tiempo, por siempre, por la eternidad. Así que practiquemos desde ahora. Preparémonos con las responsabilidades. Dios desde ahora nos recompensa. Él no es deudor de nadie. Él nos recompensa desde ahora. Le servimos con amor porque Él ve nuestro corazón y le interesa más lo que hay aquí adentro que lo que hacemos dentro de la iglesia. Lo que hay aquí. Eso es lo que Él ve. Eso es lo que Él mide, lo que pesa, lo que valora. Y a Él no lo podemos engañar. Al pastor o a la pastora o al hermano le podemos decir, no, mira, hoy no voy a servir porque tengo que tal cosa. Y luego está haciendo otra. ¿A quién engañamos? Primero a ti mismo y segundo a Dios. Dios ya sabe lo que has hecho. A Él no lo podemos engañar. A los hombres sí, a los humanos sí, pero a Dios no. Así que deja tanto cuento. Dejemos tanto cuento. Que Dios sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos y por qué no le servimos. Dios lo sabe. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Dios lo sabe. Siempre en el servicio debemos darle la gloria y la honra. Recoge un papelito, Señor, la gloria y la honra es para ti. Papelito, no es que paso sobre el papelito, lo veo ahí y ni más, me da igual. No, recojo el papelito. Ah, no, pero como no me toca la limpieza, entonces no lo recojo. Debemos estar, are you ready para el Señor?
listos, preparados. Esa es la mentalidad del siervo. Hoy no te tocó de ujier, pero te puede tocar. Así que debes estar preparado para el audio, la cámara, aunque no aparezcas ahí en el calendario, te puede tocar. De repente. Entonces, ¿tú qué le dices al Señor? Heme aquí, envíame a mí. Y gozoso vas a servir al Señor. En 2 de Timoteo dice 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque para los cristianos el servicio no es opcional. Es algo que debe incluirse en nuestros horarios, en el tiempo que Dios nos da, porque el tiempo es de Dios. El tiempo está en las manos de Dios. En el tiempo que Él nos da, debemos estar dispuestos para servir. Ese es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar. Todo el tiempo vino a servir y a dar. Y esos dos verbos también pueden definirse aquí en nuestra vida, en la tierra. En nuestra vida aquí en la tierra. Servir y dar. Es uno de los propósitos de Dios para tu vida. Amén. Nos ponemos de pie. Y terminamos. Hoy el Señor nos ha recordado algo que a lo mejor vale. Yo ya lo he escuchado muchas veces. El servicio, vale, pero ¿lo hago al estilo de Jesús? Hoy el Señor nos dice que sirvamos al estilo de Jesús. Si no sabes cómo hacerlo, léete todo el capítulo 13 de Juan. Ahí te lo explica bien. Ahí está el ejemplo de servicio y humildad que nos dejó Jesús.